nombre es Israel Zamora, ex senador de la República por Morena. Sí, es una reforma que ya había sido anunciada desde hace años por parte del presidente Andrés Manuel y que se fueron dando los tiempos y ya por fin estamos a unos días. El día lunes se estará presentando ya el texto de esta reforma y la presidenta pues esta semana antier anunció los 10 puntos que conforman esta reforma, la verdad muy interesante, y pues estamos listos. Creemos que el país está listo para actualizar un sistema electoral que muchos de nosotros en toda nuestra vida no hemos visto una actualización de este calado, de esta envergadura, porque lleva prácticamente desde el 77, 50 años prácticamente. Todos los que tenemos menos de 50 años, repito, no hemos visto una reforma electoral, político-electoral tan importante que viene a actualizar un sistema que es caduco, que fue creado bajo otras circunstancias de un partido único que controlaba, y aunque desde la oposición hubo reformas importantes posteriores a la del 77, en los 90, etcétera, pues la realidad es que eran parches que se iban poniendo para poder democratizar. Muchos de esos parches fueron creados por los que ahora forman parte de esta cuarta transformación, que es la misma que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creemos que es una actualización muy importante sobre 10 puntos que son fundamentales. Y el primero de ellos es el hecho de modificar, eliminar la lista de los plurinominales, que era, yo creo, el residuo, ¿no?, de este sistema en donde el pueblo no participaba. O sea, este sistema político electoral era un sistema en donde las cúpulas partidistas decidían todo, decidían cómo se iban a repartir los consejeros del INE, decidían quiénes iban a ser los personajes políticos que iban a tener un peso importante en las cámaras y que eran los amigos del que era cabeza del partido. Entonces, esa lista plurinominal se elimina, pero se mantiene la representación proporcional, que es importantísima en la pluralidad política de un país. Entonces, México, con esta reforma, va a eliminar esa lista en donde era el dedazo. Yo ponía a mi amigo, tú vas y órale, tú vas a ganar porque vamos a tener tantos votos, y el que iba en primer lugar, segundo lugar, tú vas a entrar porque vas a entrar, sin que la gente tuviera oportunidad de decir, oye, yo sí quiero que él esté en la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo, o en el caso del Senado de la República, en esta famosa lista nacional que se llama, en donde también quedaban los amigos y nadie podía decidir si se sentía representado o no. O sea, el pueblo no era considerado en este sistema anterior, caduco, que ahora se pretende reformar. Y ahora el pueblo de México, el ciudadano común, va a poder decidir inclusive por esos diputados de representación proporcional, que repito, es importante tenerlos porque es respetar la pluralidad política que hay en un país. Entonces, esta reforma viene a eliminar la lista, pero respeta esa representación con la misma fórmula que actualmente existe. O sea, la misma fórmula que se aplica para decir el partido, por ejemplo, MC, que solo ganó, es real, solo ganó un diputado por mayoría relativa, y se le dieron 10 más por los votos que alcanzó su candidato presidencial, y bueno, recibió votos, y por esos votos le dieron 10, 11 más diputados. Bueno, va a seguir esa misma fórmula, pero ahora esos 10 ya no van a ser elegidos por la cúpula, sino primero va a ser dentro de los diputados, por ejemplo, en el caso de MC, que ganaron más votos en esa circunscripción, que son 5 circunscripciones las que hay en el país. De esa circunscripción, los primeros, los que recibieron más votos, pues son los que van a llegar, porque se entiende que aunque perdieron, no llegaron por mayoría relativa a la Cámara, pues fueron los mejores segundos lugares o los mejores terceros lugares, dependiendo el orden que tenga el partido y según los diputados que entren por esos votos que recibieron. Entonces así van a entrar de los 200, porque recordemos que nuestro sistema es mixto, es de representación pura y otros de representación proporcional, y entonces estos que entran por representación proporcional, 200, se dividen 97 por estos que son los mejores segundos, terceros, cuartos lugares, y 95 más
en donde la gente va a votar directamente. Los partidos van a decidir, los que vamos a lanzar a esta competencia de representación proporcional son estas 3 personas o 4, las que sean, según la circunscripción, y las personas van a poder elegir, pues yo voy con tal persona, un hombre y una mujer, y de esa manera aún los que van de esta forma van a tener que salir a hacer campaña. ¿Por qué es importante que salgas a hacer campaña? ¿Por qué es importante que el candidato vaya a territorio? Primero, porque lo obligas a que conozca la problemática real del lugar, del distrito que pretende representar o de la circunscripción que pretende representar, y eso hace que se genere un compromiso mayor con los ciudadanos, cosa que no ocurría con los plurinominales, porque ellos decían, pues ni me interesa, o sea, no necesito de tu voto, menospreciaban así a las personas, y ahora se fortalece el voto ciudadano, porque ahora sí, a ver, ¿quieres mi voto? Aunque vayas como, digamos, de representación proporcional, pero pues te tienes que comprometer conmigo, te tienes que conocer cuáles son las problemáticas que hay en el territorio. Entonces, esa es una parte muy importante, y los otros 8, 97 ya dije cómo son, los 95, y los otros 8 que son necesarios para complementar los 200, son aquellos que van a representar a los mexicanos que residen en el exterior, principalmente los que están en Estados Unidos. Y este es un avance muy importante porque normalmente estaban olvidados. O sea, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son más de 40 millones, o sea, es más de una tercera parte de la población de México, a pesar de que hacen una gran contribución a nuestro país con miles de millones de dólares que mandan, más de 50,000 al año en promedio de los últimos 5 años, pues no tenían representación. O sea, contribuían a las localidades muchas veces las más marginadas, ellos eran los que mandaban para mantener la escuelita ahí medio decente, que tuvieran acceso al agua, etcétera, y nadie les reconocía voz ni voto. Entonces esta reforma viene a decir, bueno, van a tener 8 que son los que ustedes directamente van a elegir, y creemos que eso es un paso hacia adelante, que sin duda más adelante se van a ir con mayor representación, pero en este momento es un avance muy importante en esta pluralidad que se está dando, ¿no? Entonces, así es el primer punto de los 10 que yo considero uno de los más importantes, uno de los que más demandaba la gente, porque decía, los plurinominales no. Y en el Senado de la República, que actualmente son 128, recordemos que normalmente son 3 por estado, o sea, entran 2 del partido que gana, entran como mayoría relativa. Entonces se llama mayoría relativa porque basta que ganen con un voto más que el otro, y entonces entran 2, un hombre y una mujer. Y el segundo lugar, como primera minoría, entra un senador. Y entonces así tú ya compones de los 128 que antes existían, pues ahora ya no va a haber 32, solo van a haber, digamos, los 64 que corresponden a los que ganan, del partido que ganan, y los otros 32 que corresponden a la primera minoría, para tener así 96 senadores que van a ser los que se van a integrar. Ahí esa es la manera en que se va a eliminar entonces la famosa lista nacional, que también era impuesta por las cúpulas partidistas. Y otro punto muy importante era el costo de las elecciones en nuestro país, que es increíblemente el más costoso del mundo, ¿no? 61,000 millones de pesos, 61,000 millones de pesos costó en México la elección de 2024, 36,000 para el gobierno federal, digamos, para los puestos federales, y el restante para los estatales, se puede decir. Entonces, no es posible que cueste eso, nuestro país tenga las elecciones más caras, cuando ese recurso podría utilizarse en programas sociales, podría ocuparse en movilidad, más cablebús, mejores trenes, no lo sé. Y actualmente pues eso se ve en campañas, ¿no? En que estén gastando los partidos políticos, por ejemplo, o en duplicidad que hay de funciones en los famosos OPLES, o en el INE, que se les da bonos, porque es increíble que a pesar de que exista una reforma constitucional que prohíba que cualquier funcionario público gane más que la presidenta, a través de ciertos privilegios que se le dan a algunos funcionarios, por ejemplo del INE,
terminan ganando más que la presidenta. Entonces, esta reforma lo que viene a decir es, a ver, hay que respetar ese principio constitucional y ahora nadie va a poder ganar más que la presidenta, ni con bonos que se les dan por al lado, ahí paralelos a su salario para que maquillen eso y terminen recibiendo más que la presidenta. Entonces, sin afectar al INE, se hace un ajuste, vamos a estirar, como dicen, el salario para que alcance para todos, sin descobijar las responsabilidades que tiene el INE, quitando duplicidad en las soples que a veces hacen lo que ya hace el INE, etcétera. Entonces, también una disminución a los partidos políticos. Proviene esta reforma del partido que más recibe, o sea, Morena es el partido que más recibe y es el que dice hay que bajarnos todos los recursos que estamos recibiendo, bajo el principio del presidente Andrés Manuel que siempre repetía, no puede haber gobierno rico con un pueblo que tiene muchas carencias. Entonces, estamos trabajando en eso, es importante esta reforma, por lo tanto, y los otros puntos pues también son muy importantes. Decíamos el tema de la fiscalización, que eso es otro de los grandes temas que hubo en los más de 60 conversatorios o foros que hubo, en donde miles de personas pudieron aportar propuestas, y otra era la fiscalización, el temor de que recurso ilegal financie campañas y de esa manera altere la voluntad popular. O sea, es una malformación que se da en la voluntad popular o que mete ruido y que impide que la verdadera voluntad del pueblo de México se manifieste en el voto, porque meten recursos de manera ilegal para favorecer a ciertos candidatos. Entonces, aquí lo que se hace es, se le dan mayores facultades al INE de fiscalización en tiempo real, se prohíbe, por ejemplo, la disposición de recurso en efectivo, ya no se puede recibir, ya no se puede gastar, todo lo que gastes en campaña va a estar monitoreado literalmente en tiempo real por el INE para ver a dónde se están yendo los recursos, en qué te lo estás ganando, de dónde te llegaron, etcétera. Y eso también es muy importante. Otro punto pues es el voto en el extranjero, ¿no? El cuarto punto es no solo esta cuestión de que no tenían representación, sino que para votar tenían que ir al consulado y primero manifestar su deseo previamente. Oye, yo quiero votar, te aviso que quiero votar. Y si el día de la elección a mí se me había pasado informar que yo quería votar, ya no podías votar. Oye, pero tengo mi INE. Sí, pero no dijiste que querías votar. No, pero pues es un derecho que yo tengo. Sí, pero no lo hiciste. Entonces, de manera, por formalidades, se creaban obstáculos que discriminaban, porque ¿por qué nosotros en México no tenemos necesidad de hacer eso? O sea, en México tú llegas el día de la elección, presentas tu INE y vámonos, votas. Allá no, allá tenías que ir antes y hacer una serie de trámites que eran los que te tenían que permitir que votaras. Entonces se elimina todo eso para facilitar el voto en el extranjero. Otra cosa es la reducción del tiempo en radio y televisión, ¿no? De 48 minutos que había antes se reduce a 35 minutos. La regulación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que también es muy importante porque ahora cada vez se vuelve más difícil distinguir un video que es real o no. Lo vimos ahora con lo que sucedió el domingo con el abatimiento de este líder del cártel, en donde se empezaron a correr noticias falsas, imágenes de aviones que estaban quemados, etcétera. Y todo eso, imagínate en campaña, van a poner a candidatos diciendo cosas, porque también ya utilizan la imagen, ¿no? La voz, y van a crear videos diciendo cosas que no son. Entonces, si no se regula ahorita, pues todo esto puede tener un impacto muy negativo el día de la elección. Entonces era necesario regular esta situación, también de los bots que muchas veces difunden noticias falsas y en campaña juegan una guerra sucia, principalmente en redes sociales, y eso también es lo que se pretende controlar. Está el otro punto que también es muy importante, de la democracia participativa, ¿no? Permitir que los ciudadanos decidan, como sucede en la Ciudad de México, a qué se va el presupuesto participativo. O sea, queremos que este dinero se vaya a los baches y no a que ande el alcalde mandándolo a
estatuas o lo que él quiera poner, no, queremos que se vaya a lo que realmente nos interesa como ciudadanos, y entonces se obliga ya a estandarizar, digamos, esta democracia participativa a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, en cuestiones como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, etcétera, las consultas, y de esta manera pues ya estandarizas esta participación de los ciudadanos. El otro tema importante es la no reelección, ¿no? Que no se vaya a perpetuar alguien que tiene el poder y pues luego ya no se quieren ir, se quieren quedar. Entonces eso viene una reforma para que, por ejemplo, los diputados, los senadores no se puedan reelegir para el mandato inmediato posterior al que están ya desarrollando. Y el otro tema que también es muy importante es el del nepotismo, ¿no? Que se elimine, que ningún familiar pueda suceder a alguien de los que está en el poder. Básicamente son los puntos que contempla esta reforma, que, repito, vienen a actualizar un sistema que llevaba años sin una reforma de este nivel de importancia, como defensa de este federalismo, ¿no? Sí, bien lo mencionas tú, la Cámara de Diputados normalmente era la defensa y representación de las personas, digamos, como ciudadanos del pueblo de México, y los senadores, en este respeto al pacto federal, representaban las entidades. Sin embargo, las listas nacionales no tenía sentido, porque ya precisamente los senadores, los 3 senadores, 2 de mayoría relativa y el de primera minoría, representan ya perfectamente al Estado, no necesitan de alguien más en la lista nacional, que no tenía ningún sentido, porque podías tener tú, había sobrerepresentación, 3 o 4 de la Ciudad de México que quedaban, normalmente así era, y entonces ya tenías una sobrerepresentación. Algunos estados se quedaban con los 3, mientras otros tenían 5, mientras otros llegaban a tener hasta 6 o 7, ¿no? Entonces, evidentemente eso no era un equilibrio de lo que busca el Senado, que todos los estados, así sea Tlaxcala, así sea la Ciudad de México, tengan una representación igualitaria en este pacto federal. Fíjate, aquí entra un tema. Esta reforma se comenzó a hablar ya, te digo, desde hace años, pero recientemente, por ahí de agosto del año 2025, comenzó a levantarse y la oposición salió y dijo, estamos en contra. Oye, pero pues, si todavía no hay texto. No, pero nosotros estamos en contra, que es una ley regresiva, que es una ley que va a perjudicar. Pero ¿cómo? Si todavía no conoces el texto. Entonces eso evidenció la posición de la oposición, que es obstruir y nunca construir. O sea, la oposición no tiene, no tiene un proyecto de nación como lo tuvo Morena, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el éxito del presidente Andrés Manuel? Que fue el que inició esta transformación. Que él tenía un proyecto de nación. Y dentro de ese proyecto de nación era quitar la influencia, separar, él siempre lo dijo, el poder político del poder económico, a través de políticas muy claras, el fortalecimiento de los ciudadanos, ¿no? Frente al poder. Y bueno, hemos visto que ese es el proyecto de nación. La oposición no tiene proyecto de nación. Entonces, ante esta reforma no hacen una sola propuesta. No dicen, oye, no estamos de acuerdo en que sean 97, que sean tantos por esta situación. No la hay. Y entonces es una posición, lo vimos en una carta que publicaron muchos que están, es homogénea, ¿no? Se dicen del PRI, se dicen del PAN, se dicen de otros partidos, ahora somos MX, y la realidad es que solo se cambian de cachucha, son los mismos. Un día se ponen la del PRI, mañana los invitan a un evento, se la quitan, se ponen la del PAN, al otro los invitan a una manifestación, se lo quitan y se ponen su playera de One Piece y su sombrero de palma, y ahí va, ¿no? O sea, son los mismos, es Claudio X González, etcétera, etcétera. Y entonces tienes tú a exconsejeros del INE ya declarados como de derecha, o sea, los que permitieron los fraudes electorales en el 2006, en el 2012 permitieron el uso de recursos ilícitos con los amigos de Fox, en el tema de los monederos electrónicos en el 2012, o sea, tienen una larga lista de cosas en donde ellos pudieron intervenir para crear un sistema más democrático y no lo hicieron, y ahora, antes de conocer la reforma, sacaron una carta diciendo estamos en contra, ¿no? Entonces, también eso te habla de esa posición cerrada que tienen y también de la falta de proyecto. Y esa es una parte que se va a enfrentar en el Congreso de la Unión. O sea, lo que vamos a ver es esta narrativa en donde pretenden catalogar esta reforma como la ley Maduro,
porque creen que con esas etiquetas muy superficiales van a crear miedo en los mexicanos y vamos a la regresión y que nos invada, pues es lo que están esperando, que nos invada Estados Unidos y que nos ponga a nosotros como presidentes ya que no podemos conseguir los votos, ¿no? Eso es lo que busca la oposición. Sin embargo, el pueblo de México está muy consciente. El día de ayer que se presentan estos puntos que se explican, hay un indicador que es muy objetivo, que va más allá de mi opinión, ¿no? Yo puedo decir, no es regresiva, miren, y tratar de convencer, pero hay indicadores más objetivos que mi opinión, y uno de ellos es el mercado, ¿no? Los mercados financieros, esos analizan riesgos, y cuando hay una ley que se percibe como regresiva o que va a alterar el sistema político, democrático de un país, de inmediato tú ves en los mercados cómo se caen. Y el día de ayer, después de que se da a conocer esta reforma, el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en lugar de tener una caída, pues tuvo una ganancia de 0.3%. ¿Y eso qué te dice? Pues que aún los empresarios, que no muchos de ellos están de acuerdo con la política social del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de lo que representa la Cuarta Transformación, aún ellos vieron con buenos ojos esta reforma. O sea, dicen, no es regresiva, no va a haber riesgo para nuestras inversiones, y por eso ese efecto. Y sucede lo mismo el día de ayer con el dólar, que ese es otro indicador muy objetivo, en donde también el peso mantiene una gran estabilidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora y los invito a que sigan viendo el contenido de la 4TV y lo sigan también compartiendo.